El juicio del yo del creyente. Primera de Corintios 11, versículo 31-32. Porque si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Pablo anima a la autorreflexión y al arrepentimiento para evitar el juicio divino. Si, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Este versículo habla sobre la importancia del autoexamen antes de participar en la cena del Señor o la comunión. Si nos examinamos a nosotros mismos, reconociendo nuestros pecados y arrepintiéndonos, no seremos juzgados por el Señor de la misma manera. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Este versículo explica que cuando el Señor nos juzga, lo hace como una forma de disciplina para corregirnos y evitar la condenación eterna junto con el mundo incrédulo. En esencia, estos versículos nos enseñan que la autorreflexión y el arrepentimiento son cruciales para la vida cristiana. Si somos conscientes de nuestras faltas y las confesamos, podemos evitar el juicio severo de Dios. El juicio del yo, del creyente, va más allá de juzgar las cosas en la vida. Cuando el creyente se juzga a sí mismo, lo bueno y lo malo en su vida salen a la luz, y confesará lo malo y lo abandonará. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En otras palabras, este versículo llama a los malvados y pecadores a abandonar sus caminos y pensamientos malvados y regresar a Dios, quien es misericordioso y abundante en perdonar. Sin embargo, no basta con juzgar el pecado en el creyente, debe juzgarse a sí mismo. Punto número 1. Juzgarse a sí mismo es practicar la abnegación, pues cuando el creyente se ve a sí mismo como Dios lo ve, renunciará a sí mismo. Es reemplazar la vida del yo con la vida de Cristo. Colosenses 3:4. Cristo es la vida del creyente. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este versículo enfatiza la gloria futura que los creyentes compartirán con Cristo a su regreso, destacando el poder transformador de su conexión con Él. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, esta frase representa la segunda venida de Jesucristo cuando regrese a la tierra. También enfatiza que Cristo es la fuente y el sustentador de la vida espiritual de los creyentes. Entonces, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta parte del versículo habla del estado futuro de los creyentes. Cuando Cristo se manifieste en su gloria, los creyentes también se manifestarán con Él, participando de su gloria y compartiendo su victoria. Esperanza y anticipación. Colosenses 3:4 anima a los creyentes a esperar con esperanza el regreso de Cristo, anticipando el glorioso futuro que les espera. El versículo implica que la vida oculta actual de los creyentes en Cristo se revelará en toda su gloria cuando Cristo regrese. Vida centrada en Cristo. El versículo subraya la centralidad de Cristo en la vida del creyente, ya que su vida está entrelazada con la de Él.
Punto 2. Juzgarse a uno mismo es negarse a uno mismo. Esto es más que negarse a uno mismo. La negación de uno mismo es negarse a uno mismo de las gratificaciones de la carne. Si solo practicamos la negación de uno mismo, estamos tratando el síntoma y no la causa. Una vez más, si solo practicamos la negación de uno mismo, estamos tratando el síntoma y no la causa. Pero cuando nos negamos a nosotros mismos, estamos atacando la causa, porque en uno mismo, es decir, en la carne, no mora el bien. Romanos 7, 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. En este versículo, Pablo expresa la lucha interna que experimenta entre su deseo de hacer el bien y su incapacidad para llevarlo a cabo. La frase "en mi carne" se refiere a la naturaleza pecaminosa y caída del ser humano, mientras que el querer representa el deseo espiritual de hacer lo correcto, que es una cualidad del nuevo hombre en Cristo. Sin embargo, Pablo reconoce que en su naturaleza humana hay una inclinación al mal que le impide llevar a cabo sus buenas intenciones. Esta lucha interna es común a todos los creyentes y Romanos 7:18 sirve como una descripción de la experiencia humana en su estado caído y la necesidad de la gracia de Dios para ser liberado del poder del pecado. Negarse a uno mismo es tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Marcos 8:34 al 38. Perdón. Punto número 3. Juzgarse a sí mismo es perder la vida del yo y encontrar la vida de Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Punto número 4. Juzgarse a sí mismo es dejar de ser consciente de uno mismo, sino volverse consciente de Cristo. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Punto número 5. Juzgarse a sí mismo es dejar de ser autocontrolado, sino volverse controlado por Dios. Hechos 9:6. Jesús le dice a Pablo, quien había caído al suelo después de ser cegado por la luz divina: levántate. Perdón un momento. Pablo, quien había caído al suelo después de ser cegado por la luz divina, le dijo Cristo: levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. En este versículo Jesús no solo le indica a Saulo que se levante físicamente, sino que también le ordena que entre en la ciudad de Damasco, donde recibirá instrucciones más detalladas sobre su propósito. La frase "allí se te dirá lo que debes hacer" implica que la voluntad de Dios se manifestará a Saulo a través de una persona o una situación específica en la ciudad. La reacción de Saulo, descrito como temblando y temeroso, muestra su asombro y reverencia ante la aparición de Jesús y su disposición a obedecer. Los hombres que acompañaban a Saulo también quedaron atónitos al escuchar la voz, pero no vieron a nadie. Punto número 6. Juzgarse a sí mismo es dejar de practicar la autoestima, sino estimar a los demás como superiores a uno mismo. Filipenses 2:3.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Juzgarse a sí mismo es volverse altruista, que significa actuar en el mejor interés de los demás y no en el interés de uno mismo. El Señor los bendiga ricamente. Por favor, denle like a este video y toquen la campanita para suscribirse y recibir más material educativo de la palabra de Dios. Comparten el video para llegar así a más gente y que aprenda de la palabra de Dios. Dios les bendiga.